Efesios 4:30 de la mañana. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. En esta discusión, seguiré el siguiente orden. Y, demostrar que el Espíritu Santo puede ser, y a menudo lo es, contriste por los hombres. 2. ¿Cómo y cuándo es contriste? 3. Las consecuencias de contriste al Espíritu Santo. Y, el Espíritu Santo puede ser contristado, y a menudo lo es. 1. La Biblia, en este texto y en varios otros, lo representa como contristado. 2. Dios es un ser moral y, en consecuencia, tiene las susceptibilidades y los sentimientos de un ser moral, y por lo tanto, debe ser contristado con todo aquello que naturalmente le causa dolor. 3. Todo su carácter es amor o benevolencia, y por lo tanto no puede dejar de sentirse afligido por todo lo que está mal. Pero como recientemente publiqué un sermón sobre las emociones de Dios, que muestra que Dios necesariamente ejerce los sentimientos que se le atribuyen en la Biblia, no necesito extenderme sobre el tema en este momento. 2. ¿Cómo y cuándo se contrista al Espíritu Santo? Antes de abordar este punto de mi discurso, deseo hacer varias observaciones. 1. El gran propósito del Espíritu Santo, como se revela en la Biblia, es santificar las almas de los hombres. Los hombres deben ser salvos por la santificación del Espíritu mediante la creencia en la verdad. 2. Él solo puede santificar a los hombres con la verdad. La santificación es santidad. La santidad es obediencia voluntaria a Dios. La obediencia voluntaria ciertamente no puede producirse sin la influencia de la verdad. Por eso Cristo ora, santifícalos en tu verdad. El Espíritu Santo mismo no tiene otro medio para santificar el alma que la verdad. 3. Un agente moral puede resistir cualquier verdad. La agencia moral implica el poder de resistir cualquier grado de motivación que pueda influir en la mente. Donde quiera que comience la fuerza, termina la agencia moral. Si fuera posible que la motivación obligara a la mente, la acción forzada no tendría carácter moral, al igual que las operaciones del universo físico. La acción debe ser libre para ser moral. Por lo tanto, la acción necesaria no es ni virtuosa ni viciosa. Repito, pues, que la agencia moral implica el poder de resistir cualquier verdad. Si algún hombre alguna vez resistió o resistirá de hecho toda verdad, es otra cuestión. Pero lo cierto es que los hombres son capaces de resistir la máxima influencia que la verdad puede ejercer sobre ellos, y, por lo tanto, tienen la capacidad de vencer los esfuerzos más sabios, benévolos y poderosos que el Espíritu Santo puede realizar para lograr su santificación. 4. Todo mal moral debe ser contrarrestado por la verdad, y no puede ser contrarrestado de ninguna otra manera. 5. Por tanto, todo lo que impide que la verdad produzca su efecto santificador, contrista al Espíritu Santo en la misma proporción en que él desea que produzca ese efecto. 6. Al predicar este sermón, y en todos mis sermones, me propongo ser personal en lo que digo, siempre que sea compatible con dirigirme a tantas personas a la vez. No soy de los que se sienten culpables de haber adaptado mi discurso al estado de la audiencia que me rodea. Nunca me siento obligado a disculparme por ser tan personal como puedo al dar a cada uno su porción a su debido tiempo. Por lo tanto, deseo que mis oyentes y lectores consideren que me dirijo a ellos individualmente. Y como no puedo llamarlos por su nombre, les suplico por todo lo que aprecian, que se detengan en cada paso de esta parte de mi discurso y se pregunten solemnemente, ¿soy yo? ¿He contristado así al Espíritu Santo? Con estas observaciones, estoy preparado para señalar algunas de las muchas maneras en que se contrista al Espíritu Santo. 1. Descuidando la verdad. Los hombres dominan su atención y pueden contemplar cualquier tema que deseen. Si no prestan atención a la verdad, no pueden ser santificados ni salvos. Ahora bien, ¿cuántos de ustedes dedican sus pensamientos a cualquier cosa que no sea esa verdad, que es infinitamente importante para ustedes y totalmente indispensable para su salvación? O, si tu Biblia, descuidada, te hablará ahora, ¿qué testimonio tan contundente daría? Y cuando se levante en el juicio contra ti, ¿de qué negligencia grosera y ruinosa os condenará? Me parece casi oírla clamándote mientras la descuidas, a veces te corteja y te suplica con el tierno acento del amor eterno que la escudriñes, que te instruya y te salve. En otras ocasiones murmura, al pasar por la habitación donde está, sus maldiciones contra ti por descuidarla, o quizás te clama desde algún rincón de la casa, en lenguaje de advertencia y exhortación, y sin embargo, no la escuchas. ¿En qué piensas? ¿No te dolería y te afligiría si le escribieras cartas importantes a un amigo querido y él no las leyera ni las entendiera? ¿Y crees que el Espíritu Santo es menos sensible a este tema que tú? 2. La frivolidad de mente, conducta y conversación contrista al Espíritu Santo. La frivolidad sería ciertamente inapropiada en presencia de un juez o soberano terrenal. Y cuanto menos tolerable es en presencia del Dios infinitamente santo. Eres un frivolista, ¿y en qué estás frivolizando? ¿En presencia de quién y bajo qué circunstancias?
Pocas cosas en el universo pueden parecer más impactantes para quien tiene fe en Dios que ver a un ser humano cuyo destino eterno pende de un hilo, lleno de frivolidad ante la mirada inquisitiva de su juez omnisciente. Esto resulta especialmente horrible y abominable cuando consideramos al Espíritu Santo cortejándote, suplicándote y siguiéndote hacia las profundidades del infierno, y suplicándote con constante y ferviente importunidad que cambies y vivas. ¿Cómo te atreves a tomarte a la ligera? Te escandalizaría ver a un individuo, en juicio por su vida, tomarse a la ligera justo cuando el juez estaba a punto de dictar sentencia. Pero tal conducta, y bajo tales circunstancias, sería decencia y propiedad, cuando se compara con la abominación indecible de la insignificancia de la trivialidad en la presencia del gran Jehová que está de pie, y manda, y exhorta, y insta, y amenaza, y expone, y suplica, y, de todas las maneras posibles, se esfuerza por atraer su solemne atención al tema de la salvación de su alma. 3. La lectura de publicaciones ligeras y triviales contrista al Espíritu Santo. Mujer, hombre, se atreven a dedicar una hora a contaminar su mente con alguna novela vana o cuento absurdo, cuando tanta verdad de infinito peso e importancia urge su investigación y atención inmediata. ¿Pueden Jesucristo, la vida y la muerte eternas, la gloria de Dios y la salvación de las almas humanas, los mandamientos de Dios ser sopesados solemnemente, la sangre, los gemidos y la misericordia del Calvario ser debidamente considerados, cuando novelas, obras de teatro y lecturas frívolas se han apoderado de su mente? Oh, pobre, malvado, indefenso, repugnante y miserable pecador. ¿Qué quieres decir? No importa si profesas religión o no. Eres un miserable pecador ante Dios y la ley de tu propia conciencia si dedicas tu tiempo a tales lecturas. ¿Cómo te llamas? Permíteme visitar tu habitación, tu sala o donde quiera que guardes tus libros. ¿Qué hay aquí? Byron, Scott y Shakespeare, y una multitud de frívolos, blasfemos de Dios y despreciadores del Espíritu Santo. ¿Son estos tus compañeros, estos los espíritus con los que te comunicas, esta es la forma en que pasas tu tiempo? Y tú, un profesante de religión, ¿no sabes que eres un gran hipócrita al descuidar tu Biblia y la comunión con el Espíritu Santo, y entregar tu mente a la comunión con obras tan terrenales, sensuales y diabólicas como estas? Pero dices que no me considero cristiano. Entonces te respondo, es improbable que seas cristiano en tal compañía. Es lo mismo que esperar liberarse de la intoxicación sentándose en un bar con borrachos o comulgando con una pipa de brandy, que esperar volverse cristiano rodeado de compañeros como estos. 4. La conversación vana contrista al Espíritu Santo. Cristo dice, que vuestro sí sea sí, y vuestro no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Y de toda palabra ociosa que hablen los hombres darán cuenta de ella en el juicio. En el capítulo del que forma parte el texto, el apóstol advierte a los cristianos que no sean culpables de conversación vana y bromas necias. Perderías tu tiempo en conversaciones vanas y ociosas si supieras que solo te queda una hora de vida. Y quizás no, pero suponiendo que sí, son tus circunstancias tales que un ser inmortal se dedica a conversaciones vanas. No sabes que Dios escucha cada palabra que dices. Él está derramando el resplandor de su mirada en lo más profundo de tu alma, como si quisiera hablarte y reprenderte. ¿Por qué no usas tus habilidades de conversación para instruir a quienes te rodean en el camino de la vida? Quizás tus familiares y amigos más cercanos necesitan ser reprendidos, advertidos, exhortados e instruidos respecto a su salvación. Cristiano, ¿cómo pasas tu tiempo cuando estás entre tus amigos impenitentes, y cuál es tu conversación cuando estás entre cristianos profesantes? Te ruego que respondas a tu propio corazón y a Dios. Y si dudas de cómo te ven, les mostrarás este sermón y les pedirás que lean este párrafo y luego den su opinión sincera sobre lo que deberías pensar de ti mismo y de tu conversación. Ahora bien, si tu conversación hasta ahora ha sido vana, trivial o inútil, y de alguna manera impropia de un cristiano, te arrepentirás de inmediato y confesarás a aquellos ante quienes has puesto tropiezo. Confesarás al Espíritu Santo a quien has contristado, y le suplicarás que te perdone, y que regrese y habite en tu corazón. Pero quizás no profeses religión. Entonces pregunto, ¿por qué no lo eres? Y añado que probablemente nunca lo serás, a menos que hagas una falsa profesión de fe, si tienes el hábito de participar en conversaciones vanas. Esperas que el Espíritu Santo luche contigo y te espere día tras día, mes tras mes y año tras año, mientras tú continúas con tu parloteo incesante y sin sentido, sin tener en cuenta su solemne presencia, su terrible santidad y su grande e infinito amor y deseo de obtener tu seria atención para poder salvarte. 5. Demasiado estudio, es decir, demasiada dedicación mental a aquellas artes y ciencias que no tienen relación directa con la santificación de sus almas, contrista al Espíritu Santo. Este es particularmente un pecado de los estudiantes, al que a veces se dejan llevar por la ambición, y al que, en otras ocasiones, casi se ven acosados por sus maestros.
Su mente se absorbe día a día en actividades literarias y científicas, descuidando los solemnes llamados, advertencias y anhelos del Espíritu Santo. No fue así James B. Taylor. Para él, obedecer los llamados del Espíritu Santo era lo primero y más importante. Esta era su determinación, y la adhesión práctica a esta regla era el secreto de toda su piedad. 6. El descuido del estudio contrista al Espíritu Santo. Cuando el estudio es tu ocupación, y eres negligente y prestas menos atención de la que corresponde a tus demás deberes, cometes el mismo error que si estudiaras demasiado. 7. Demasiados negocios contristan al Espíritu Santo. En mi última conferencia, hablé de la necesidad de la diligencia en los negocios y del pecado de la ociosidad, y también del peligro de involucrarse demasiado en los negocios. Supongamos que tu padre te visita por un asunto muy importante y que te dejas llevar por la carga de trabajo hasta el punto de no poder dedicarle nada de tu tiempo. Esto, sin duda, sería totalmente inexcusable. Pero ¿qué es esto comparado con la maldad de estar demasiado ocupado para conversar con Dios? 8. La falta de suficientes negocios contrista al Espíritu Santo. La ociosidad es uno de los mayores pecados y, como mostré en mi última conferencia, es totalmente incompatible con el espíritu y los deberes de la religión. 9. La intemperancia de cualquier tipo contrista al Espíritu Santo. En su sentido más amplio, la intemperancia es cualquier violación de las leyes de la vida y la salud, ya sea en la comida, la bebida, la vestimenta o el ejercicio, o en cualquier cosa que sea perjudicial para el cuerpo. Toda persona está obligada a comprender, en la medida de sus posibilidades, la estructura y las leyes de todo su ser, cuerpo y mente, y a ajustarse rigurosa y conscientemente a aquellas leyes de las que dependen su salud y su mayor utilidad. Y, sin embargo, ¿cuántos de ustedes descuidan, y quizás se niegan a prestar atención al examen de la estructura y las leyes de su propio ser? Y, al complacer sus lujurias inmundas, perjudican su salud, nublan y atontan sus mentes, y siguen los pasos de aquellos cuyo Dios es su vientre, cuyo fin es la destrucción, y que se glorían en lo que debería ser su vergüenza. 10. La autojustificación contrista al Espíritu Santo. Muchas personas parecen ansiosas por justificar su conducta, como si esperaran ser salvadas por sus propias obras y supieran que ser halladas culpables de cualquier cosa aseguraría su condenación. Por lo tanto, recurren continuamente a disculpas, evasivas y argumentos autojustificativos, ya sea para exculparse completamente de cualquier culpa, o al menos para poner en duda su culpabilidad. De modo que puedan decir, si han obrado mal, lo siento. Ahora bien, siempre debe entenderse que un espíritu de autojustificación no hace más que añadir sal a la injuria, primero insultando a Dios y luego justificándose en ello. Tal proceder imposibilita la santificación. ¿Por qué no te derrumbas de inmediato, confiesas y abandonas tu pecado? ¿Por qué te empeñas en desperdiciar tu culpa? Es indescriptiblemente grande. Ningún lenguaje humano puede describirla suficientemente. Nadie te ha acusado ni puede acusarte de la mitad de lo que eres culpable ante Dios. Probablemente nunca fuiste acusado de ningún pecado del que, en tu corazón y ante Dios, no seas completamente culpable. Pero sea como sea, es cierto, y debes considerarlo profundamente, que la milésima parte de tu verdadera culpa, tal como aparece ante Dios, nunca ha sido nombrada, contada ni concebida por ningún mortal. Tus iniquidades son infinitas, son más extensas que la tierra, más altas que el cielo, más profundas que el infierno y negras como la medianoche de la segunda muerte. ¿Y por qué te justificas o malgastas tu tiempo o aliento en disculparte por tus pecados? 11. Condenar a otros contrista al Espíritu Santo. Quizás algunos de ustedes estén juzgando y condenando a quienes les rodean en lugar de juzgarse y condenarse a sí mismos. No juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, se os volverá a medir. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no te das cuenta de la viga que está en el tuyo? ¿O cómo le dices a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y ves que tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás con claridad para sacar la paja del ojo de tu hermano. 12. Hablar mal de tus hermanos o de cualquier ser humano, o incluso del mismo diablo, contrista al Espíritu Santo. Por hablar mal no me refiero a decir la verdad cuando se está claramente llamado a decirla. Pero decir mentira siempre es hablar mal, o decir la verdad sobre las faltas de otros, cuando no es necesario, también es hablar mal. Dios es amor, ejerce una benevolencia infinita hacia todas sus criaturas, santas o impías. Está infinitamente lejos de consentir la injusticia en cualquier caso, y se opone infinitamente a todo trato injurioso hacia sus amigos o enemigos. Resentiría, reprendería severamente y castigaría con la misma prontitud la injusticia cometida contra el diablo como contra cualquier alma en la tierra o en el cielo. No consiente ni consiente ningún trato abusivo hacia los pecadores más viles del universo. Tú,
Por lo tanto, lo afliges tanto cuando tratas con ligereza el nombre, la reputación o los sentimientos del más malvado pecador de la tierra, o incluso del diablo en el infierno, como si fueras culpable de la misma conducta hacia cualquiera de sus amigos. Él es infinitamente diferente del hombre pecador en este aspecto. Los hombres malvados conspiran contra el abuso de sus enemigos, e incluso lo consienten en secreto. Pero con Dios es infinitamente diferente. Hay un gran error universal al respecto. Son pocos, si es que hay alguno, los que no consideran malvado hablar mal de un hermano. Pero ¿cuántos son los que se descontrolan al hablar de otros que no son sus hermanos? Y son culpables de desprestigio absoluto y abuso escandaloso contra los enemigos de Dios. Y quizás también contra los que se declaran amigos de Dios. Ahora bien, permítanme preguntarles, ¿cuáles son sus hábitos al respecto? Mujer, cuando tienen compañía, se sientan a servir un plato de calumnias. Diseccionar y destrozar el carácter de su prójimo. Hombre, eres un injuriador. Han olvidado que Dios dijo, no hablen mal de nadie, no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre hacia todos los hombres. Pero quizás estén hablando de un oponente político, o de un competidor en los negocios, o de algún oponente de las ideas y prácticas religiosas. Lo consideran muy malvado, un enemigo de Dios, de la verdad y la justicia, y quizás creen que están rindiendo servicio a Dios al entregarlo a todas las maldiciones de la reprobación. Ahora deténganse, deténganse como al borde de la eternidad. ¿Qué están diciendo? ¿De quién están hablando? De un hombre hecho a imagen de Dios. Supón que es tan malo, o incluso muchísimo peor, de lo que crees, ¿podría el Espíritu Santo no entristecerse al oír semejante lenguaje? Recuerda que, en cierto sentido, toda la humanidad es hijo de Dios. Supón que pecan y se rebelan. ¿Crees que esto te servirá de excusa, desde su punto de vista, por haberlos maltratado? Te digo que no, totalmente lejos de eso, y cada vez que lo haces, contristes y provocas al Espíritu Santo. Y es maravilloso que Él no te vuelva la cara para siempre. 13. Los malos pensamientos, así como las malas palabras, contristan al Espíritu Santo. Dios mira el corazón. Tus pensamientos y los pensamientos secretos de tu mente están expuestos ante Él. Y tus palabras y acciones no son de otra manera agradables ni ofensivas a sus ojos, sino como expresión de lo que ocurre en tu interior. Por lo tanto, puedes contristar al Espíritu Santo con la misma eficacia, y sin duda con mayor frecuencia, con tus pensamientos que con tus palabras. Todas tus meditaciones silenciosas y más secretas son observadas, marcadas y meditadas con precisión por el Espíritu Santo. Él pesa cada pensamiento de tu corazón en su balanza. Si albergas pensamientos malvados, crueles y anticristianos sobre cualquier ser del universo, Él lo sabe y se siente tan verdaderamente contristado y ofendido por ellos, aunque quizás nunca los hayas expresado, como si estuvieran escritos con rayos de sol en cada rincón del universo. Tienes el hábito de examinar minuciosamente los pensamientos, propósitos y operaciones secretos de tu mente. Oh, cuánto habrás contristado al Espíritu Santo sin apenas darte cuenta. Puedes ver que si todos los pensamientos que has albergado se hubieran expresado abiertamente, tanto Dios como el hombre podrían haberse contristado y tener una justa causa de ofensa. Ahora recuerda que para el oído de Dios, estos pensamientos se han expresado tan audiblemente como si se hubieran expresado con voz de trueno. Para los ojos de Dios, han sido tan evidentes, tan oscuros y tan dolorosos como si estuvieran escritos con letras oscuras en los mismos cielos. 14. La disposición a vengarse contrista al Espíritu Santo. Esta disposición mental dista mucho de la de Cristo y es directamente opuesta a un estado de santificación. El Espíritu de Cristo sería perdonar a los enemigos y a quienes te han hecho daño, y trabajar y sufrir una gran abnegación por su bien. Pero el espíritu de venganza es terrenal, sensual y diabólico. 15. El prejuicio contrista al Espíritu Santo. Pocas cosas son más asombrosas que el hecho de que quienes profesan religión consideren y hablen del prejuicio como a menudo lo hacen. Prejuicio, como el término implica, es prejuzgar un caso, formarse una opinión sin escuchar ambas partes de una cuestión. Ahora bien, por vergonzoso que sea la verdad, pocas cosas son más repugnantemente comunes que el prejuicio entre quienes profesan religión. Deciden que esto o aquello está bien o mal, y se muestran firmes y ejercen su influencia en consecuencia, sordos y ciegos a todo lo que viene del otro lado. Pocas cosas son más comunes que encontrar a cristianos de todas las denominaciones, en los temas más solemnes sobre hombres, medidas y doctrinas, tan comprometidos con uno u otro bando por prejuicios que resulta inútil intentar acercarse a su mente y apropiarse de la verdad. Y así, ciegamente, y a menudo con locura, avanzan en su lucha contra Dios y los intereses más preciados de su reino. Desde que me convertí en cristiano, pocas cosas he presenciado que me hayan conmocionado y me hayan hecho gemir más profundamente que la manifestación de este espíritu maligno. Y lo que es peor, casi todos lo consideran una calamidad más que un crimen.
La conducta más irrazonable y el temperamento más perverso y perseguidor parecen justificarse con decir, oh, ese individuo está bajo la influencia del prejuicio. Y si acaso alguien descubre alguna cuestión en la que ha cometido un error, habla de sus vicios y conducta anteriores como, en gran medida, excusables por haber estado prejuiciado. Lo cierto es que el prejuicio es uno de los pecados más detestables que deshonra a la Iglesia y contrista al Espíritu Santo de Dios. Y ahora alguno de ustedes está bajo su influencia. Claro que dirán que no, pues el hecho de estarlo implica que lo ignoran. Pero permítame preguntarle, si está seguro de que sobre cada tema que actualmente agita a la Iglesia y al mundo, especialmente sobre esos grandes y principales temas sobre los cuales la nación y el mundo están tan divididos, abolición, reforma moral, templanza, santidad, avivamientos de la religión, medidas, doctrinas, etc., ¿está seguro de haber considerado ambos lados de la cuestión antes de juzgar? ¿Te has esforzado lo suficiente por informarte sobre los hombres y las medidas, y los resultados reales o probables, para haber formado un juicio ilustrado e imparcial en el caso? Y si no, ¿qué quieres decir? ¿Por qué tus sentimientos se inclinan a un lado? ¿Por qué usas tu influencia de la manera en que lo haces? ¿Cómo sabes que una visión completa del asunto cambiaría por completo tus puntos de vista y tu práctica, y te haría descender a la tumba con tristeza por haber sido descubierto luchando contra Dios? Oh, cuánto se entristece el Espíritu Santo ante la gran cantidad de prejuicios que causan la discordia, la incomprensión y el desgobierno tanto de la Iglesia como del mundo. 16. El orgullo entristece al Espíritu Santo. El orgullo es una autoestima indebida, y la vanidad es su manifestación. Nada es más absurdo y maravilloso que el orgullo humano, y muy pocas cosas están más alejadas del Espíritu de Cristo. Se manifiesta de mil maneras, pero dondequiera que exista, es una barrera eficaz contra la manifestación o existencia misma del Espíritu de Cristo. 17. La mala voluntad contrista al Espíritu Santo. Esto es lo opuesto a la benevolencia, o al espíritu y temperamento que exigen tanto la ley como el Evangelio. La benevolencia es buena voluntad. La malevolencia es mala voluntad. Querer el mal a cualquier ser bajo el sol es lo opuesto a todo lo que es bueno. ¿Y cómo podría ser de otra manera que un Dios de infinita benevolencia se contriste por la malevolencia de cualquiera de su gran familia? ¿Cómo se sentiría un padre al ver a uno de sus hijos manifestar mala voluntad a otros de su descendencia? ¿Cómo encendería esto su dolor e indignación? ¿Y cómo debe arder de dolor e indignación el corazón infinito de Dios cuando se encuentra con un espíritu de represalia o venganza que lo atormenta? 18. Toda negligencia en el deber contrista al Espíritu Santo. Al leer el relato del presidente Edwards sobre la experiencia de su esposa, me impresionó una observación. Cuando se encontraba en el máximo ejercicio de la gracia, le impresionaba profundamente que gran parte de la religión consistiera en el cumplimiento de deberes familiares y sociales. Mucha gente parece pasar por alto este aspecto de la religión y se contenta con lo que llaman devoción a Dios. Lo que entienden por devoción es orar, leer la Biblia, asistir a los ejercicios del sábado, donar su dinero a obras de caridad y cosas similares, mientras en su temperamento exhiban cualquier cosa menos el Espíritu de Cristo. Ahora bien, el cristianismo, donde quiera que exista realmente, por su propia naturaleza, se desarrollará ante los hombres principalmente por su influencia al inducirlos a cumplir con todos sus deberes sociales y familiares. Y si no es evidente aquí, es seguro que no existe realmente. Hay tanta negligencia entre quienes profesan religión que sería casi seguro, si no hubiera nada más prohibido en su historia, que multitudes de ellos no tienen religión alguna. Algunos descuidan el pago de sus deudas. No hace mucho publiqué un sermón sobre estar endeudado, desde el cual he visto varios esfuerzos en algunas publicaciones religiosas por desestimar o dejar de lado los principios de ese sermón y por eliminar la presión de la conciencia de la Iglesia y del mundo respecto a su negligencia al respecto. Algunos han malinterpretado y, por supuesto, tergiversado las doctrinas del sermón. Otros, mediante críticas al texto, han intentado demostrar que no era un mandato de abstenerse de endeudarse. No es el momento ni el lugar para responder a esas observaciones. Pero simplemente diría que la doctrina de ese sermón, de que estar endeudado es pecado, es una verdad eterna e inalterable, lo prohíba o no ese texto en particular. Negar esto es el mismo absurdo que decir que se puede deber a alguien sin tener la obligación de pagarle, y la misma contradicción que decir que se puede descuidar o negarse a cumplir con la obligación sin pecar. Ahora bien, ¿qué es el pecado sino la violación de una obligación, y qué es una obligación sino deberle a alguien? ¿A qué se reducen entonces todas las críticas a las que he aludido? ¿Acaso esos editores y periodistas pretenden dejar de lado los principios de la justicia eterna y persuadir a la humanidad de que no es pecado estar endeudado ni permitir que las obligaciones queden sin ser canceladas por meras críticas a un texto? La doctrina de ese sermón es verdadera y evidente, independientemente de que se enseñe en ese o en cualquier otro texto de la Biblia. Si no existiera la Biblia, esa sería una verdad que permanecería para siempre, y negarla sería un absurdo palpable.
Pero permítanme repetir que muchos descuidan hacer las cosas cuando y como deben hacerse. Sin duda, es parte de la religión hacer todo lo que nos corresponde en el momento y la manera adecuados, y cualquier negligencia en este sentido es pecado. Si tienen una cita para reunirse con un vecino a una hora determinada para un asunto de negocios, asistan en ese momento para no estorbarle a él ni a los demás que les acompañan en el asunto. Si tienen una cita para una iglesia o cualquier otra reunión religiosa, para el culto o para un asunto de negocios, asistan en ese momento para no interrumpir ni obstaculizar los asuntos o la devoción de los demás. Si se han comprometido a hacer algo por su prójimo o por cualquier hombre o mujer en la tierra, asegúrense de hacerlo justo cuando y como debe hacerse. En resumen, nadie puede mantener una conciencia libre de ofensas, nadie puede cumplir la ley del amor, nadie puede abstenerse de contristar al Espíritu Santo, sino mediante un cumplimiento fiel y constante de todo deber para con Dios o los demás. 19. Toda forma de egoísmo contrista al Espíritu Santo. A menudo he enseñado en mis sermones que egoísmo y pecado son sinónimos. Por egoísmo, he dicho a menudo que no me refiero al mero deseo de la propia felicidad, pues esto es natural. Es amor propio, no egoísmo. Pero cuando incluso este deseo se vuelve supremo y te lleva a sacrificar intereses mayores en aras de promover los tuyos, esto es egoísmo. Y en cualquier forma que se abrigue o manifieste, es una absoluta abominación a Dios. Cuán odioso y detestable le parece el egoísmo a Dios cuando lo ve ejercido entre sus hijos en sus relaciones. Si eres padre, sabes cuánto te duele y te ofende ver a uno de tus pequeños empeñado en complacerse a sí mismo a expensas del bien o la felicidad de los demás. Ahora bien, si vosotros, siendo malos, os sentís tan heridos y afligidos por un espíritu como este, cuánto más se entristecerá vuestro Padre Celestial ante tal manifestación de egoísmo entre sus hijos. Pero hay tantas maneras en que se puede contristar al Espíritu Santo, que debo retomar el tema y mostrar también las consecuencias de contristar al Espíritu Santo en mi próximo mensaje.